Te conozco del colegio. Disculpe, señor, yo no. He decidido que trabajarás en mi empresa desde hoy. La lluvia caía con furia sobre las calles de la ciudad cuando Luciana ajustó su gorro de trabajo y respiró hondo antes de salir a atender otra mesa. Aquella cafetería elegante no era su sueño, pero sí su única forma de sobrevivir. A sus 36 años, con una madre enferma en casa y una hermana que aún estudiaba, cada propina era una batalla ganada al cansancio. Lo que no sabía era que esa noche su pasado regresaría para poner su mundo de cabeza. Cuando un hombre de traje impecable tomó asiento en la mesa junto a la ventana, ella no levantó la mirada de inmediato. Solo escuchó el tono autoritario de su voz pidiendo café. Pero cuando alzó los ojos, el tiempo se detuvo. Sebastián, el mismo Sebastián que 15 años atrás se sentaba temblando a su lado en el colegio, el chico inseguro al que ella ayudaba con matemáticas mientras todos lo despreciaban por ser el hijo mimado del rico. Ahora estaba ahí, convertido en un poderoso millonario, mirándola como si acabara de ver un fantasma. Luciana sintió como la sangre le ardía en las mejillas, pero endureció el rostro. «¿Qué va a ordenar, señor?», dijo con frialdad. Él parpadeó, incrédulo, como si esas palabras le atravesaran el pecho. No pudo responder de inmediato. El silencio entre ambos era más pesado que la lluvia. Desde la barra, los otros clientes observaban la escena. Algunos murmuraban. Otros sonreían con desprecio al ver a la mesera nerviosa frente al hombre elegante. Uno incluso soltó una risa burlona. Luciana estaba acostumbrada a esas miradas, al desprecio silencioso, a ser invisible. Pero esta vez dolía distinto. Sebastián finalmente pidió su café, sin apartar los ojos de ella, como si intentara leer en su rostro todo lo que los años les habían robado. Cuando ella se dio la vuelta para irse, escuchó como uno de los clientes murmuraba. «¡Qué ironía!», ella sirviéndole a él. Las manos de Luciana temblaron en la cocina. Su compañera le preguntó si estaba bien. Ella solo asintió. No podía permitirse quebrarse. No ahora. Cuando regresó con el café, lo dejó sobre la mesa sin decir una palabra. Sebastián la miró con una mezcla de culpa, sorpresa y algo más. Algo que ella no quiso reconocer. Sacó su billetera y dejó sobre la mesa un billete demasiado grande para un simple café. Ella lo vio, lo empujó de vuelta con rabia contenida y dijo con voz firme: «Aquí no aceptamos limosnas». Él se quedó helado. Esa noche, cuando Luciana terminó su turno, encontró la cuenta pagada y una tarjeta doblada debajo del plato. No la abrió. La tiró a la basura sin mirar atrás. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que ese reencuentro no había sido una casualidad, y que el hombre al que todos veían como un millonario arrogante estaba a punto de cambiar para siempre el destino de la mujer que el mundo había aprendido a ignorar. A la mañana siguiente, Luciana llegó a la cafetería con un nudo en el estómago. Intentó convencerse de que Sebastián no volvería, de que aquel reencuentro solo había sido un accidente cruel del destino. Pero a las 9 en punto, mientras limpiaba una mesa, sintió esa presencia que no se olvida. Alzó la mirada, y ahí estaba otra vez, impecable, seguro, rodeado por dos hombres de traje que hablaban de inversiones como si el mundo fuera una simple hoja de cálculos. Él la buscó con los ojos hasta encontrarla. Y cuando lo hizo, todo lo demás dejó de importar. El jefe de Luciana, el señor Ramírez, notó la atención del cliente importante de inmediato. Se acercó con una sonrisa falsa, exagerada, y empujó a Luciana a un lado con un gesto brusco. «Déjame atender esta mesa yo», dijo en voz alta, como si ella estorbara. Sebastián frunció el ceño, pero no dijo nada. Luciana agachó la cabeza. Aquel gesto, tan pequeño, la humilló más que cualquier insulto. Frente a todos, volvió a ser nadie. Uno de los socios de Sebastián miró a Luciana de arriba abajo y murmuró: «¡Qué desperdicio! Una mujer así sirviendo café». Las risas no tardaron. Luciana apretó los dientes. Había soportado desprecio toda su vida, pero ese día pesaba más porque Sebastián lo estaba viendo todo. Él golpeó suavemente la mesa con los dedos, tenso, conteniéndose. Ramírez sonreía, creyéndose el dueño de la situación. Cuando por fin Luciana pudo acercarse, Sebastián habló con voz controlada: «Quiero que ella me atienda». El jefe dudó. Nunca antes un cliente había pedido eso con tanta firmeza. Ramírez sonrió incómodo, pero accedió. Luciana sirvió el café con manos firmes, aunque por dentro se rompía. Sebastián no le habló del pasado. No se atrevió.
pero sus ojos decían lo que su orgullo aún callaba. Al final, él volvió a dejar una propina exagerada. Esta vez Luciana la tomó y la dejó sobre el mostrador frente a su jefe. Para usted, dijo con frialdad. Sebastián entendió el mensaje. No era orgullo, era dolor. Al salir, él se detuvo en la puerta y la miró por última vez. Algo en su expresión ya no era arrogancia. Era determinación. Esa misma noche, Luciana llegó a casa agotada. Su madre tosía en la habitación. Las cuentas estaban sobre la mesa. Pastillas, renta, deudas. Luciana se sentó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. No sabía que, mientras ella luchaba por sobrevivir, Sebastián ya había tomado una decisión que cambiaría para siempre el equilibrio de poder entre ellos. Porque a veces, el karma no llega con castigo, sino con oportunidades que aterrorizan más que la miseria. Durante 3 días, Sebastián no volvió a la cafetería. Luciana pensó que todo había terminado, que ese reencuentro solo había sido una herida mal cerrada. Volvió a su rutina de siempre: clientes indiferentes, órdenes sin nombre, jornadas largas por un salario que apenas alcanzaba. Pero el cuarto día, cuando el cansancio ya le pesaba en los huesos, la campanilla de la puerta sonó otra vez. No necesitó mirar. Lo supo. El aire de la cafetería cambió. Sebastián entró solo, sin socios ni trajes de escolta. Se sentó en una mesa discreta, lejos de miradas curiosas. No pidió café. Esperó. Luciana tardó en acercarse, pero él no se levantó, no alzó la voz, no exigió. Solo aguardó como quien sabe que esta vez no dirige, sino suplica. Cuando ella llegó, se mantuvo de pie frente a él, distante. 5 minutos, dijo ella. Nada más. Sebastián asintió. Salieron a la acera, bajo un cielo gris. Él no habló de dinero, ni del pasado, ni del dolor. Fue directo. Quiero ofrecerte un trabajo. Luciana soltó una risa amarga. Ahora compras personas también. Sebastián negó con firmeza. No, te ofrezco lo que siempre te negaron, una oportunidad justa. Ella lo miró con desconfianza. Él le explicó que su empresa estaba perdiendo talento, que los empleados estaban cansados de oficinas frías, de ambientes que sofocaban. Tú siempre viste los espacios de forma distinta. Lo hacías en el colegio. Lo haces aquí sin darte cuenta. Luciana quiso negarlo, pero algo en su mirada la traicionó. El triple de tu salario, dijo él. Esa frase cayó como un golpe. Luciana sintió rabia, miedo y esperanza al mismo tiempo. Pensó en su madre, en las pastillas sobre la mesa, en los sueños que enterró para poder dar de comer a su familia. Caridad. No, respondió Sebastián. Trabajo. 3 meses de prueba. Si no funciona, te vas con todo tu sueldo igual. El silencio pesó entre los dos. Luciana jamás había tenido un plan B. Solo sobrevivir. Esa noche casi no durmió. Habló con su hermana, con su conciencia, con el miedo. A la mañana siguiente, con las manos temblando, regresó a la cafetería. Entregó su renuncia. El señor Ramírez la miró con burla. ¿Y ahora quién te va a mantener? Luciana alzó la cabeza por primera vez en mucho tiempo. Yo. Cuando salió, sintió un vértigo extraño. No era felicidad. Era el miedo de quien salta sin red. 2 días después, Luciana entró al edificio de cristal de la empresa de Sebastián por primera vez. Nadie la miró como una experta. Nadie la respetó. Para ellos, solo era la mesera. Pero ella no lo sabía aún. El verdadero examen apenas comenzaba. Desde su primer día en la empresa, Luciana entendió que aquel no sería un camino fácil. Los empleados la miraban con curiosidad mezclada con desprecio. Nadie le daba instrucciones claras. Nadie parecía tomarla en serio. Algunos susurraban a sus espaldas: es la mesera del jefe. Cada palabra era como una bofetada invisible. Sebastián notaba esas miradas, pero no intervenía aún. Sabía que Luciana debía enfrentar ese mundo con su propia fuerza. La verdadera prueba llegó una semana después, durante una reunión importante con inversionistas. Sebastián, confiado, pidió que Luciana presentara su primera propuesta para mejorar el ambiente laboral. Cuando ella entró a la sala de juntas con su cuaderno de apuntes en las manos, el silencio se volvió incómodo. Trajes caros, relojes brillantes, miradas frías. Uno de los empresarios lanzó una risa seca. ¿Ella es la diseñadora?, preguntó con burla. Otro añadió: pensé que esto era una empresa seria. Luciana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sebastián intervino.
Escúchenla. Pero las risas siguieron. El mismo hombre que había maltratado a empleados durante años dijo sin pudor: las personas como ella están hechas para servir, no para crear. Aquellas palabras la atravesaron como un cuchillo. Era la humillación que había vivido toda su vida, ahora en su punto más alto. Con la voz temblorosa, pero firme, Luciana comenzó a hablar. Nadie escuchaba, hasta que hizo algo inesperado. En lugar de mostrar números o planos técnicos, habló de las personas, del cansancio, del miedo, del talento desperdiciado, de cómo un espacio puede destruir sueños o levantarlos. Uno a uno, los rostros se fueron endureciendo, no por compasión, sino porque se sentían expuestos. El empresario que la atacó se levantó furioso. Esto es una pérdida de tiempo. La reunión terminó en caos. Al salir de la sala, Luciana escuchó los comentarios. Fue un error traerla. Sebastián perdió el juicio. Esto dañará su reputación. Cuando llegó al ascensor, sus piernas ya no podían sostenerla. Las lágrimas corrieron sin permiso. Esa noche llegó a casa vencida. Pensó en renunciar. Pensó que tal vez siempre tendría razón el mundo. Pero en otra oficina, mientras todos la despreciaban, Sebastián observaba los informes de rotación de personal, las renuncias masivas, las pérdidas ocultas. Por primera vez comprendía que Luciana había dicho una verdad que nadie quería enfrentar. Y fue entonces cuando tomó la decisión más arriesgada de su vida. Durante los días siguientes a la humillación en la sala de juntas, el ambiente en la empresa se volvió más frío que nunca. Luciana caminaba por los pasillos como un fantasma. Nadie le dirigía la palabra. Nadie le asignaba tareas claras. Para muchos, ella ya estaba fuera, aunque aún no lo supiera. Incluso Sebastián evitaba hablarle a solas, lo que la hería más de lo que quería aceptar. Pensó que se había equivocado al confiar. Pensó que tal vez su jefe tenía razón. La gente como ella no estaba hecha para soñar en grande. Pero mientras Luciana se consumía en silencio, Sebastián se movía en las sombras. Reunió informes secretos, cifras reales de pérdidas, grabaciones de quejas internas que jamás habían llegado a la junta. Descubrió que el mismo inversionista que había humillado a Luciana manejaba a la empresa con miedo, despidos y amenazas. Él era el verdadero cáncer del negocio. Cuando Sebastián confirmó que varios talentos habían renunciado por culpa suya, su decisión fue definitiva. Una mañana, Luciana fue llamada inesperadamente a la sala principal. Pensó que era su despido. Caminó con el alma rota, lista para perderlo todo otra vez. Al entrar, se encontró con toda la junta directiva reunida, los inversionistas y el hombre que la había insultado. Él la miró con burla, convencido de que había ganado. Sebastián se levantó lentamente y habló con una calma que helaba la sangre. Antes de tomar cualquier decisión, van a escuchar esto. Las grabaciones llenaron la sala. Amenazas, humiliations, chantajes, fraude. El rostro del inversionista pasó de la soberbia al terror. Intentó hablar, pero nadie lo escuchaba ya. En minutos, su imperio dentro de la empresa se desplomó. Fue escoltado fuera del edificio sin decir una palabra. El silencio que quedó después fue espeso, pesado, histórico. Entonces Sebastián miró a Luciana. Ahora tú. Ella no entendía nada. Él continuó: todo lo que dijiste aquella vez era verdad. No solo sobre espacios, sino sobre personas. Y esta empresa va a cambiar desde hoy. Sebastián anunció en frente de todos que Luciana no solo seguiría, sino que lideraría el nuevo proyecto humano de la compañía. Los mismos que antes la despreciaban, ahora la miraban con asombro y miedo. Luciana sintió que las piernas le temblaban. No era victoria aún, era responsabilidad. Y por primera vez, el mundo la estaba mirando, de verdad. Las semanas siguientes transformaron por completo a la empresa. Los pasillos antes fríos se llenaron de vida. Los empleados empezaron a sonreír de nuevo. Las ideas fluían. Luciana, la mesera que había sido humillada, ahora caminaba entre ellos con respeto ganado, no regalado. Pero el pasado aún la perseguía. Dudaba de sí misma cada noche. Pensaba que todo podía derrumbarse con un solo error. Sebastián lo notaba. La veía cargar con un peso que no le pertenecía. Una tarde, Luciana fue citada a un evento empresarial de alto nivel. Era su primer acto público como líder del nuevo proyecto. Al entrar al salón, se encontró con un rostro que le heló la sangre. El señor Ramírez, su antiguo jefe de la cafetería. Estaba allí buscando inversionistas. Al verla, soltó una carcajada burlona.
Mira nada más. La mesera jugando a ser ejecutiva. Sebastián lo escuchó todo. Cuando llegó el momento de presentar el nuevo modelo de empresa, Sebastián tomó el micrófono. Pero no habló de cifras ni de contratos. Señaló a Luciana. Contó su historia ante todos. La mesera invisible. La mujer despreciada. La mente brillante ignorada por no tener títulos ni privilegios. Luego anunció que la empresa había comprado la cafetería donde trabajaba Luciana, y que ese mismo hombre que la humilló ahora debía rendir cuentas por años de abusos laborales. El salón quedó en silencio absoluto. Ramírez palideció. Su mundo se derrumbó en segundos. Luciana no sintió odio, solo una quietud profunda. Justicia, no venganza. Esa noche, al terminar el evento, Sebastián la alcanzó en la terraza. La ciudad brillaba bajo sus pies. Todo esto existe porque tú no te rendiste, le dijo. Luciana lo miró con lágrimas en los ojos. Y tú tampoco te olvidaste de quién eras. Por primera vez en muchos años, se abrazaron sin miedo al pasado. Meses después, su madre recibió el mejor tratamiento médico. Su hermana se graduó. La empresa creció, pero sin perder humanidad. Y Luciana, aquella mesera a la que nadie veía, se convirtió en un símbolo silencioso de esperanza. Porque el verdadero poder no está en humillar. Está en levantar a quienes el mundo aprendió a ignorar.